Hola muchachos, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Bueno chicos, estamos haciendo los avances para lo de la práctica de anfiteatro presencial y los que van a hacer esa parte virtual, a los cuales les dejaré algo que deben de estudiar por aparte en el video, pero a los presenciales vamos a arrancar anfiteatro el próximo jueves, pero estamos todavía haciendo unas gestiones con Vicerrectoría Académica, entonces me están confirmando, estoy hablando con Luisa, tendremos que hacer, ya que son 30 estudiantes los que van a hacer la parte práctica, de esos 30, 15 haríamos práctica una hora y los otros 15 en la siguiente hora, más o menos así. ¿Sí? Entonces, eso está pendiente porque hay que firmar un acuerdo de voluntades que tiene eso, algo que tiene la universidad establecido. Entonces, yo les cuento de que mañana con Juan Felipe, sí. Bueno, entonces, muchachos, por ahora vamos a seguir adelantando con lo que estamos viendo que es riñón. Ahí ven bien el tablero, sí. Creo que ahí está perfecto, ¿sí o no? Y me escuchan bien. Bueno, yo que me rodeo de vainitas y cosas para poder hacer la cuestión. Entonces, bueno muchachos, vamos a hacer un repasito del riñón, todavía estamos enriñonados. Entonces tenemos aquí el riñón. Y aquí está el ilio-renal, ¿sí? Voy a tratar de enfocar un poquito el ilio-renal, si lo viéramos algo así. El ilio-renal. Vamos a decir que esto es anterior y que esto es posterior, y vamos a decir aquí que esto es derecho, que esto es izquierdo. Listo. Entonces vamos a ir un poco a recordar aquí la irrigación. Bueno, recordemos que el riñón tiene unos segmentos. Claudia Tacán, por favor, abre el micrófono. Claudia Tacán. Sí, doctor. Listo, Claudia, prenda cámara un momentico. Todo el que voy preguntándole me va prendiendo cámara. Bueno. Como la propaganda, prenda cámara y abre los ojos. Claudia, ¿cuáles son los segmentos del riñón? ¿Cómo se divide morfológicamente? Una cara posterior, una cara anterior. Cara anterior, cara posterior. Listo, ¿qué más? En un polo superior, un polo inferior. Espere que se me olvidó poner a grabar. Estamos con los estudiantes de urinario y reproducción. Estamos aquí empezando a ver riñón. Tenemos
la silueta aquí del riñón, este es derecho y decía esto es izquierdo, y en esto que está aquí sería el ilio renal. En esta imagen podemos ver como la imagen medial del riñón, como el ilio renal, y listo. Entonces estamos con Claudia Tacá, que me está respondiendo acá cómo son los segmentos del riñón. Entonces, ¿cómo se divide? Vuelve y repite, por favor, para que todos los... En una cara anterior, una cara posterior, Sí, en un polo superior, en un polo inferior. muy bien. Polo superior, polo inferior. ¿Qué más? ¿Qué más tiene en la cara Y anterior? también tiene un borde lateral y medial. Bueno, tiene un borde. ¿Qué más hay en la cara anterior? Mm, mm, Un segmento que, a ver, Laura Marcela, ¿qué hay en la cara anterior? ¿Qué otro segmento hay? Alejandra Cepeda. Parece que va a tener que ir Doctor, llamando a Liz. buenas tardes. Sí, Alejandra. ¿Qué otras partes tiene el riñón? ¿Qué otros segmentos? Mm, Pues además de los bordes, el ilio, el borde medial y el lateral, Y segmentos, ¿cuáles faltan? Polo superior, polo inferior, segmentos. el segmento anterosuperior, Eso, entonces bueno, segmento tenemos superior, un segmento superior, listo, un segmento inferior, inferior, ¿qué más? un segmento anterosuperior, Un segmento antero superior uno anteroinferior. y un antero inferior. Y en la cara posterior, ¿qué segmentos encontramos? El segmento posterior, Sí, segmento postero, posterior, superior e inferior. ¿Sí? Muy bien. Entonces, chao, no me lo dejo. vamos a mirar acá. Pregunta. ¿Está preguntando? Sí, la parte posterior no era solo una, o son dos. Una, se Ah, llama segmento posterior, sino que posterior. también el polo superior y el polo inferior se ven en el segmento posterior. Ah, ¿Sí? listo. Aquí estaría el polo superior y el polo inferior. Un segmento anterosuperior, anteroinferior, segmento posterior, polo inferior y polo superior. ¿Sí? Bien, bueno. La arteria aorta va a dar voy a hacer aquí la arteria aorta. ¿Qué estructura encontramos encima del polo superior del riñón? La suprarrenal. La glándula suprarrenal. Listo. Entonces aquí tengo la arteria aorta. La arteria aorta va a dar, lado derecho, lado izquierdo, la arteria renal. ¿Cierto? La arteria renal va a llegar por el ilio renal y va a entrar al riñón. No sin antes haber dado ojo, primero se va a dividir en dos
Aquí se va a dividir en dos ramos, en dos ramas. Una que va a entrar por la parte anterior y otra por la parte, una rama anterior y una rama, pues, a ver, espera, yo lo dibujo mejor, y otra rama posterior. Una rama va a dividirse en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. ¿Listo? Rama posterior, rama anterior, arteria renal. Entonces la arteria renal, que es esta, se va a ir en dos ramas. Cuando miramos los vasos del lirio renal, vamos a encontrar que antes de este vaso, vamos a encontrar el primer vaso, vamos a encontrar entrando de anterior a posterior, va a ser un poco abajo y adelante. Lo voy a tratar de pintar acá, es la vena renal. Es el primer paso que vamos a encontrar, las venas renal. Vena renal. Primero vena, luego arteria. ¿Cuál rama? La rama anterior. Después de la arteria, ojo muchachos, vamos a encontrar saliendo esto, que es el uréter y la pelvis renal. ¿Sí ven? Entonces, primero encontramos vena, arteria, vía urinaria o pelvis y arteria. O sea, primero encontramos vena, luego rama anterior de la arteria, que sería esta. Vena, rama anterior de la arteria, luego pelvis renal y luego la rama posterior de la arteria renal. ¿Claro hasta ahí? Hay variaciones anatómicas, ¿no? Pero podemos decir que aquí está de anterior a posterior la vena renal, luego encontramos la rama anterior de la arteria, luego encontramos la pelvis renal y luego encontramos la rama posterior de la arteria. Hay veces encontramos dos ramas anteriores. De eso, así vamos a identificar los vasos del lirio renal. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a seguir acá. Voy a desaparecer la vena, que no me interesa en este momento. Doctor, ¿Sí? qué pena. Para aclarar entonces lo que sería la pelvis renal y ureter, es la estructura más posterior del ilio. No, la más posterior es la rama posterior de la arteria renal. Ah, va en medio entre la anterior y la posterior. Está entre la anterior y la posterior. Ah, listo, doctor, gracias. Voy a desaparecer la vena y el uréter. Voy a quitar estos dos. Y voy a dejar solo la arteria porque me interesa hablar de la arteria primero. Una rama posterior y una rama anterior de la arteria renal. ¿Listo? Pero antes de eso, vamos a encontrar una rama que va a salir de la arteria renal hacia arriba. ¿Sí? Antes de esas dos ramas, una rama de la arteria renal hacia arriba, que viene hasta la cápsula renal. Entonces, primero, unas ramas capsulares y una rama suprarrenal. Entonces, esta la vamos a llamar
suprarrenal que la que sale de de la renal se llama suprarrenal inferior. Suprarrenal inferior. Aquí sigue la aorta para arriba. Y recuerden que esta suprarrenal inferior va a ir a irrigar la suprarrenal. ¿Sí? ¿Quién más irriga la suprarrenal? La arteria suprarrenal, ¿qué? Superior, doctor. Superior, muy bien. La superior es rama de quién, ¿alguien se acuerda? A veces de la frénica inferior o directamente de la aorta. Eso, la frénica inferior habitualmente da la suprarrenal superior. De la frénica inferior, la suprarrenal superior. Y hay otra suprarrenal que es directa de la aorta también, que es la suprarrenal media. Entonces, suprarrenal superior, medias e inferiores son las que van a irrigar la glándula suprarrenal. La suprarrenal es superior, que es rama de la frénica inferior. La suprarrenal media, que es directa de la aorta. Ahora, la suprarrenal superior a veces puede ser directo de la aorta. Y la suprarrenal media y la suprarrenal inferior, que es rama de la renal, junto con las ramas capsulares. ¿Cierto? Bueno, luego de eso, encontraremos que aquí abajo yo había dibujado previamente la pelvis renal que se continúa con el uréter. Este sería el uréter. Para el señor uréter también hay una irrigación que viene básicamente de la arteria renal, quien va a dar una serie de ramitas acá, que son las ramas ureterinas o ureterales, que son para el uréter. Las ramas uretéricas, ureterinas, ureterales para el uréter, en la porción superior del uréter, que son de la arteria renal. Estas son las ureterales. Bien, hasta ahí vamos bien, porque vamos a complicar un poquito más el negocio. Voy a borrar la rama capsular, ya saben que ahí va la rama capsular. Ahora, resulta, pasa y acontece que una vez se llega vamos a seguir la rama anterior de la renal, arteria renal, rama anterior, y esa rama anterior se va a dividir en varias ramas. ¿Sí? Entonces, una rama que sería la arteria segmentaria, se van a llamar segmentarias. Se llaman las arterias segmentarias. ¿Segmentaria qué? Se llama la segmentaria qué? Superior, Todas estas son segmentarias. Segmentaria superior. ¿Y esta? ¿Segmentaria qué? antero superior, Esta an- antero inferior, y segmentaria inferior. Entonces tenemos las arterias segmentarias que van para los distintos segmentos renales, que son ramas de la rama anterior de la renal. Y la rama posterior de la renal va a dar la segmentaria posterior. Segmentaria posterior que va a ir por detrás y va a irrigar toda la parte de atrás del riñón. Listo. Si nosotros voy a recortar las segmentarias
Porque las segmentarias van a dar, de manera esquemática, voy a colocar acá. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, segmentarias. Listo. Entonces aquí vamos a recortarlas otra vez. Aquí. Vamos a ver por dentro, ya se sabe que son segmentarias. Luego, nuestro amigo riñón, básicamente, aquí vamos a encontrar el uréter saliendo, sí, bueno, pero vamos a encontrar aquí que la arteria, el ramo anterior de la arteria renal, entonces va a dar unas segmentarias acá, ¿tá? Pero que tenemos aquí dentro del riñón, en el corte renal, vamos a encontrar las pirámides renales. Recuerden que el riñón tiene corteza y médula, ¿recuerdan? Y aquí tiene una cápsula, que es la cápsula renal. O tiene un epónimo, que es la cápsula de Gleason, la cápsula renal. Esta porción de acá la vamos a llamar la corteza, y esta porción donde están las pirámides la vamos a llamar la médula renal. Recuerden que aquí en cada una de estas partes están las ¿qué? Las pirámides a que drenan. A las papilas renales. Papilas renales. Y las papilas renales van a dar aquí lugar, aquí atrás están los ¿qué? Cálices. Los cálices menores y mayores para formar la pelvis renal. Pero como quiero enfatizar es en las arterias, digamos que ¿qué va a suceder aquí? Que van a dar las ramas segmentarias y aquí van a dar segmentarias, pero van a dar primero unas ramas lobares. Las segmentarias van a dar unas ramas lobares, ¿sí? Y las lobares van a venir acá y van a dar unas ramitas interlobares. Entonces voy a seguir aquí las interlobares. Entonces esta es segmentaria, esta es lobar y esta es interlobar. Interlobar alrededor de quién? De las pirámides renales. Alrededor de las pirámides renales van a dar estas son las pirámides, ¿sí? Y las papilas. Entonces las segmentarias se van a subdividir en unas lobares que van a dar que van a ir por la médula entre las papilas, entre las pirámides renales y se van a llamar interlobares. Luego las interlobares llegan y van a dar la vuelta a la pirámide formando unas arterias arcuatas o arqueadas, que son estas naranjaditas. Arterias arqueadas o arcuatas. ¿Sí? Luego, a estas le vamos a llamar entonces como arcuatas, arqueadas. Luego de las arterias arcuatas o arqueadas se van a dar unas ramas directamente así que van por toda la corteza. Estas se denominan arterias, ¿alguien sabe? No, esos son los radios que están a nivel cortical, pero las arterias que forman esos radios, esos radios de la corteza se llaman las arterias ¿qué? Interlobulillares, doctor. Interlobulillares, muy bien. Entonces estas son
lobulillares. Entonces, renal, segmentaria, perdón, renal, rama anterior y rama posterior, segmentarias, lobares, interlobares, arqueadas, interlobulillares. ¿Listo? ¿Y qué va a haber después de las interlobulillares? Después de las interlobulillares vamos a encontrar estas pequeñas que van para un lado y para el otro. ¿Sí? Que se llaman las glomerulares o glomérulos. Doctor, una pregunta. ¿No van primero las interlobulares y luego las arqueadas y ya luego las interlobulillares? Sí, así es. Ah, ya, ya. Estas son interlobares primero, luego arqueadas y luego interlobulillares y luego glomérulos. ¿Sí? Sí, señor. Sí, ya estamos ubicados ahí, ¿bien o no? Entonces, vienen, nuevamente repito, la aorta da la renal da la suprarrenal inferior, las capsulares y las ureterinas. Luego da una rama anterior y una rama posterior. Y esas ramas, una va para atrás, para adelante, y va en la segmentaria superior, anterosuperior, anteroinferior e inferior, y la segmentaria posterior. La segmentaria va a dar las lobares van a dar las interlobares van a dar las arqueadas, y las arqueadas van a dar las interlobulillares. ¿Listo? Y las interlobulillares van a dar las glomerulares, que son las arteriolas aferentes, glomérulos y arteriolas eferentes. Ya vamos a ir para allá. Entonces, eso quiere decir, muchachos, que la irrigación del riñón, como ven ustedes, va de medial a lateral, desde la médula y termina ¿en dónde? En la corteza. ¿Sí eso es claro? Arranca desde la médula y termina en la corteza. Esto va a suceder en todas partes, obviamente, en todas las segmentarias, unas por acá así, por aquí, por aquí, por aquí. Doctor, una pregunta. De pronto esto ya lo mencionó, pero de pronto no me acuerdo. ¿Las arterias interlobulillares son lo mismo que las arterias corticales radiadas? Lo que pasa es que el aspecto anatómico que dan las arterias interlobulillares, que ese es el nombre que deben de recibir, es el aspecto radiado que tiene la capa cortical, o sea, lo que llamamos los radios corticales, ¿sí? Para algunos autores, las arterias interlobulillares son esas mismas arterias que tú estás diciéndole que le dan el nombre de las radiadas corticales, pero el nombre anatómico debe ser interlobulillares. No sé si me hago entender. Sí, doctor, que por anatomía sería mejor llamarlas interlobulillares que corticales radiadas, básicamente. Exacto. Muchas gracias, doctor. Bueno, aquí miro una cosita de eso. Segmentaria posterior, anterior, listo. En histología, ¿les dijeron eso? Es histología, doctor. En histología, sí, es que a nivel histológico, ya a nivel anatómico llega a un punto en donde una cosa es los radios corticales que tiene el riñón, ¿sí? Aquí, el riñón, y aquí es el grito, la nomenclatura anatómica. Sí, lo que pasa es que la nomenclatura anatómica le llama arterias interlobulillares y para otros autores arterias corticales radiales o radiales. Listo, pero es la misma arteria. Pero el nombre más anatómico es interlobulillar.
Lo que pasa es que los histólogos ya les llaman corticales radiales, pero es la misma. ¿Listo? Aquí está la nomenclatura anatómica, cuando uno mira la nomenclatura anatómica. Los otros son los rayos medulares. Bueno, listo. Entonces, las arterias interlobulillares, en histología llamadas corticales radiales, ¿listo? De hecho, la nomenclatura anatómica puede admitir los dos nombres, pero el más anatómico es interlobulillar. Pero si me pone cortical radial, estamos hablando de lo mismo. Listo. Según la nomenclatura. Luego vamos a las arteriolas aferentes, el glomérulo, las arteriolas eferentes. Creo que eso sí lo vieron ya en histología, ¿cierto? Que ya es lo más histológico. Bueno, claro, hasta ahí voy a borrar. La posición también está clara: vena, arteria, rama anterior, vía urinaria y la rama posterior de la arteria, ¿sí? Bueno. Claro, voy a borrar. Da a pesar borrarlo, pero vamos a borrar. Las arterias arcuatas arqueadas vienen acá y vienen dando esto. Miren, parece un arbolito. ¿Qué son? Las que, aquí están los glomérulos y aquí está la otra arteriola. Las arteriolas aferentes y las eferentes. ¿Qué diferencia tiene la arteriola aferente y la eferente? Aparte de para dónde coges. ¿Qué diferencia tiene ahí si se ve más o menos? Entonces, las arterias interlobulillares serían estas que están acá. Y la arteriola que sale de aquí sería la arteriola aferente. Y luego encontramos esta otra, que es la arteriola eferente. Y el glomérulo. Listo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué diferencia tiene la arteriola aferente de la eferente? El tamaño, doctor. ¿El qué? ¿El qué? Pues como el calibre del vaso. Eso, el calibre o el diámetro. ¿Cuál tiene mayor diámetro entonces y por qué? ¿Qué dice Carol Joana y Sasa? Pues yo digo que la aferente, doctor, tiene más diámetro que la eferente, pues porque es la que tiene que llevar toda la sangre que va a ser filtrada. En cambio, la eferente pues solo llevaría una porción más pequeña pues de todo el volumen plasmático que se recibió. Sí, por ejemplo, la arteriola eferente tiene menor diámetro y menor calibre para que la arteriola aferente lleve la sangre desde que va a llegar a donde al glomérulo para ser filtrada, como dices tú, pero que no se me escape, o sea que es más difícil, o sea, la sangre llega y cae al glomérulo y es más difícil salir por un vaso de menor calibre. Es fácil en un vaso de mayor calibre llegar, pero irse de ahí es más difícil porque tiene menos calibre ese vaso. Entonces, la sangre se obliga a acumularse para que haga un buen proceso de filtración glomerular a través del glomérulo. ¿Sí? Entonces, yo quiero que miren otra cosa que se puede aplicar mucho en la clínica. Cuando tenemos un estado de choque, uno de los órganos que sufre en un choque es el riñón. Y puede ser en una deshidratación severa, por ejemplo, en un niño. O puede ser en una hemorragia. Sabiendo que el gasto cardíaco que llega para el riñón es a menos un 20%, ¿sí? Sin embargo, aunque es un 20% lo que consume el riñón del gasto cardíaco, si hay un estado de choque, empieza a haber una vasoconstricción periférica, ¿cierto? Para favorecer el flujo central. Claro, está ahí. Y aquí entonces llegamos que este riñón, como se irriga de aquí desde la médula y termina la irrigación en la corteza,
¿qué es lo que va a suceder? Que esto igual se vasoconstriñe y entonces va a llegar menos sangre. Como la sangre llegará solo a la médula, entonces lo primero que se va a manifestar es una necrosis cortical, porque es a la última parte donde llega. Y además, al disminuir el flujo sanguíneo aquí a nivel cortical, ¿qué va a pasar? Que va a haber menos filtración glomerular. Y como hay menos filtración glomerular, ¿qué va a suceder? Recuerden que aquí viene la cápsula. ¿La cápsula qué? A ver. Bueno, ¿Cómo? ¿La cápsula qué? De Bowman, doctor. Ah, qué bonito con los epónimos. ¿Y cómo se llama anatómicamente? La cápsula renal. No. No. Se llama la cápsula glomerular. La de Bowman es la cápsula glomerular. Entonces disminuye el paso de filtrado, el ultrafiltrado, desde el glomérulo a la cápsula glomerular, disminuye. En el caso que le estoy poniendo hipotético del choque, ¿sí? Y por eso hay oliguria. La oliguria en el choque es un reflejo del poco o de la hipoperfusión, ojo, tisular, que hay en un choque. Hay una hipoperfusión. Y el riñón es uno de los primeros que sufre. Necrosis cortical renal, hipoperfusión y oliguria. Bueno, ahí está claro hasta ahí o no. claro. ¿Sí? Bueno. Voy a borrar acá. Bueno, otra cosa es que esto se devuelve en venas igual, ¿no? Vena renal, venas segmentarias, vena renal, que va a drenar en la vena cava inferior. Aquí viene básicamente la arteria arcuata, arqueada. Aquí viene la arteria ¿qué? Interlobulillar. Eso. Interlobulillar, arcuata o arqueada, y la arteria interlobulillar, que también es llamada como entonces por los histólogos, Radiada. cortical radiada, y aquí viene la arteriola aferente, Ok. el glomérulo, que es un ovillo de vaso aquí, y viene la arteriola eferente. Arteriola eferente, listo. Entonces, aferente, glomérulo, eferente. Y acá viene la cápsula glomerular o de Bowman, pero es la glomerular. Y la cápsula glomerular, entonces viene primero el túbulo ¿qué? Ven, lo proximal. Contorneado proximal. Y después de eso sigue el túbulo ¿qué? La porción descendente del asa de Henle. O túbulo recto proximal, que es esa porción. Esto es el túbulo recto proximal. El asa de Henle viene así, como manera de una letra U, asa de Henle con una porción descendente y una porción ascendente del asa de Henle. Y luego viene el túbulo recto distal,
Y luego viene el túbulo contorneado distal. Y estos túbulos contorneados distales múltiples van a drenar en un gran túbulo que es el túbulo que vienen varios túbulos contorneados distales drenándole acá, que sería el túbulo colector. ¿Sí? Túbulos colectores. Listo. La irrigación de esto viene acá después con la arteriola eferente y viene una red vascular arteriovenosa para luego devolverse acá, ¿sí? Hasta una vena arcuata. Entonces aquí viene, digamos que esta, y forma una red vascular para todo esto, una red vascular, pues luego aquí se anastomosa, hasta que, pum, a lo último va a dar lugar acá a drenar en una vena interlobulillar y esta en una vena arcuata. Bueno, entonces aquí tenemos las partes pues a todo esto, ¿cómo le llamamos, muchachos? Esto se llama, ¿qué les dije? Glomérulo, ¿sí o no? Se llama el glomérulo. Y esto, ¿cómo se llama lo otro? Nefrona, doctor. Nefrona es que, no, pero esto, el nefrona es glomérulo más qué? Más sistema Tubular. tubular. Y a estos dos componen lo que se llama la nefrona. Listo, la ubicación de la nefrona anatómicamente, ¿dónde está? El asa y Otra el parte en la médula. conducto están en la Entre médula. la Y la otra parte- corteza y la médula. Hay unas nefronas más grandes que otras, ¿cierto? De otras funciones más grandes que otras. Entonces están más que todo corteza y médula renal. En la médula renal están llegando todos los túbulos colectores. Estos tubos colectores están llegando, muchos de ellos, a la médula renal hasta desembocar en dónde, a ver. Todos esos tubos colectores llegan junticos así, se va juntando. ¿Y a dónde van llegando? A ver, muchachos. A la pelvis renal. No, pero van llegando Al entonces aquí conducto colector. todos esos son tubos colectores. Y van llegando hasta Llegan a la pirámide renal. forman aquí toda la pirámide renal y van llegando a drenar todos en donde La papila. En la la papila. papila renal. Y la papila renal, que es esta, termina en dónde? Termina drenando en los ¿qué? Parece En menor. los cálices. Muy bien. Cálices menores que se unen así junto con los otros para llegar a la pelvis renal, ¿sí? Con los cálices menores, cálices mayores, pelvis renal. Ahí está como la lógica del tema, ¿listo? Bueno. Voy a borrar acá. ¿Pregunta hasta ahí? No, doctor, todo claro. ¿En qué vamos, muchachos, en la clase de histología que van para yo saber cómo van ustedes? Doctor, no hemos visto la primera clase. En la inducción. ¿No han visto la primera clase? No, Ah, empezamos este viernes, doctor. Ok. Es que ellos Apenas vuelan nos- rapidito en eso. Sí, es que el doctor Ambra tuvo unos problemas con los horarios que le puso la doctora Margarita. Entonces apenas lo solucionaron y aún no hemos empezado el programa de histología. Ok. Bueno, aquí tenemos unos
estructuras que se denominan los cálices. Entonces los cálices se unen entre ellos como cálices menores. Digamos que aquí vienen todos los cálices, muchas estructuras de cálices, y forman el cáliz, lo vamos a llamar cáliz superior. Y vamos a encontrar aquí cáliz superior por un lado. Y vamos a encontrar aquí el cáliz medio y el cáliz inferior. Entonces, cáliz superior, cáliz medio, y cáliz inferior. Cáliz superior, cáliz medio y cáliz inferior. Cáliz superior, cáliz medio, cáliz inferior. Estos son cálices menores. Estos son cálices menores. Estos son cálices mayores. Y los cálices mayores se unen. Este es el cáliz superior, medio e inferior. Se unen y forman una estructura un poco gordita. Así. Que se denomina la pelvis renal. Entonces, la estructura más dilatada es la pelvis renal. Cálices menores, cálices mayores, superior, medio, inferior, y pelvis renal. Y la pelvis renal va a dar lugar ¿a qué? Al ureter. Ureter. Listo, al ureter. Listo. Entonces, eso también es otra estructura anatómica. Entonces, cuando se inflama esto, lo conocemos en clínica como una pielus. Esto y el riñón, pielonefritis. ¿Sí? Muchas veces aquí encontramos cálculos que se acumulan. ¿Sí? Pero entonces ya saben que aquí está llegando la papila renal a los diferentes cálices menores, están llegando las pirámides con sus papilas. ¿Y cómo se llama la estructura que está entre pirámide y pirámides? Que es de médula. ¿Cómo se llama esa? Columna renal, doctor. Las columnas renales. Muy bien. Bien. Esto con respecto a la irrigación de la suprarrenal, es suprarrenales superiores, medios, inferiores y de las renales. Bueno, entonces voy a pasar a mostrarles una presentación. Un momentico a ustedes aquí. Bueno, voy a compartir pantalla. Ya habíamos visto algo de acá. Quiero que repasemos aquí. Entonces miremos en esta diapositiva. Espera a ver que ya me habló Luisa de lo de la práctica. Espérenme un segundito, yo miro acá que me mandó de mensaje. Ya.
Listo, ya están mirando todo el tema. Creo que ustedes deben de firmar un documento y enviarlo al centro de salud, que es un acuerdo de voluntades que a todo el mundo le estamos haciendo firmar. Bueno, acá tenemos la corteza, la médula renal, y estamos viendo en esta parte de la médula renal, esto es una nefrona, esta es otra nefrona más larga, esta es más cortical, esta es más medular, pero obviamente todos los glomérulos están a nivel cortical, y aquí tenemos las arterias y venas arcuatas o arqueadas, y aquí los tubos colectores, ¿sí los ve? Tubos colectores, hasta que cada de los tubos colectores van a drenar en la pelvis renal. Aquí está la pelvis renal. Bien. Aquí tenemos los segmentos que habíamos dicho en una vista anterior, ¿sí? Acá tenemos la arteria en su rama posterior, su rama anterior, las arterias segmentarias superior, anterosuperior, anteroinferior, inferior, y una rama ureteral para la arteria renal. Y aquí tenemos que dan las lobares, las interlobares dan las que son estas que son las arqueadas y estas que son las interlobulillares, ¿sí? Corticorradiales también. Doctor, ¿y cuáles son las arterias lobares? Las arterias lobares son cuando la segmentaria, que es esta, se dirige a... Las interlobares son las que están alrededor de las pirámides, y el trayecto que está antes, o sea, esta que está aquí, antes de llegar a las pirámides, se llama lobar. Lobar, interlobulillar, ¿sí? Miremos acá, aquí está llegando la arteria arcuata y la vena arcuata, y aquí está la arteria interlobulillar, y aquí están las aferentes y los glomérulos. Bien, hasta ahí. Eso está claro. Entonces la nefrona viene siendo la unidad funcional del riñón, como conocemos, ¿cierto? Está compuesta de una red llamada glomérulo y un sistema tubular, que es la cápsula glomerular, y a eso se le llama nefrona. El sistema tubular tiene su túbulo renal proximal distal, el asa glomerular y el túbulo colector. Como lo expliqué ahorita, aquí tenemos un esquema donde vemos la arteria arcuata, la arteria interlobulillar, la arteria arteriola aferente, glomérulo, arteriola eferente, y todo lo que va formando todo un sistema tubular acá, una red capilar que va a terminar en una vénula que va a dar lugar a la vena interlobulillar y a la vena arcuata. Tuvimos el túbulo en la cápsula glomerular, túbulo contorneado proximal, túbulo recto proximal, asa de Henle, rama ascendente, túbulo recto distal, túbulo contorneado distal y tubo colector. ¿Listo? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Hay alguna razón por la cual algunas nefronas están más en la corteza y otras más en la médula? ¿O eso es aleatorio? No, sí. Las que están más ubicadas en la corteza, un poco más pequeñas, y las que están ubicadas más hacia la médula son un poco más largas. Realmente creo que la única razón pues de la ubicación y esto que está allí, que en parte es aleatorio, pero tiene tiene más funcionalidad, tiene más en la función, que hay unas que tienen una mayor función absortiva o de resorción, cuando es más largo el túbulo y sirve más para recuperar ciertos electrolitos, por ejemplo, ¿sí? Pero la función general de filtración sí se da en todas, ¿sí? Es más que por ser más larga tiene una función un poco más importante en la resorción o en la secreción o en la reabsorción, que en la formación de orina sí es igual.
¿ya? Pero no hay otra. Sí, doctor, o sea, se especializan como en la filtración, reabsorción y secreción, dependiendo pues de la longitud y todo. Una más segmentos de secreción o de reabsorción que otras, sí. Ah, listo. Gracias, doctor. Aquí tenemos otra, vean aquí nuevamente. Aquí está la cápsula, el túbulo contorneado proximal, recto, el asa de Henle o asa glomerular. Glomerular, que sería el nombre anatómico. ¿Sí? Bien. Acá tenemos un poco más cerquita la arteriola aferente, la eferente, y aquí tenemos ya, esto ya es un poco más histológico, que lo van a ver ustedes, lo van a tener en cuenta en histología, hasta llegar al túbulo distal. No voy a enfatizar allí mucho, ni nada de eso. Bueno, aquí tenemos riñón, uréter, acá tenemos la vejiga, encontramos aquí la inervación a partir de lo que es T10, T11, T12, L1, va a llegar fibras de qué tipo? Simpáticas. Acuérdense que la inervación simpática es toracolumbar, desde en este caso para el riñón, de T10, para el riñón, para toda la parte urinaria, pero lo que es T10, T11 es más, y parte 12 y parte de B1 llegan a la cadena simpática como fibras preganglionares. Luego de las fibras preganglionares hay unas que son preganglionares, pero de los ganglios celíaco mesentérico superior e inferior, acá, que es el ganglio, por ejemplo, estas son aorticorrenal, ¿sí? Aquí tenemos que estas son las fibras postganglionares. Las fibras postganglionares se unen después del ganglio aorticorrenal, celíaco, estos se unen para formar el plexo renal, que va a llegar con inervación simpática. Y este azulito son fibras parasimpáticas que van a sumarse al plexo renal. ¿Quién da esa inervación parasimpática allá? Alguien que me diga. El nervio vago, doctor. ¿El qué? ¿El qué? Nervio vago. Sí, exacto. Ese es el más vago de todos, ese es el más vagabundo. Entonces, el nervio vagabundo se va a formar el plexo renal junto con las fibras simpáticas postganglionares que vienen de T10 hasta L1, ¿sí? Y van a llegar, pues, a la inervación, por ejemplo, las suprarrenales y al riñón. ¿Listo? Y también vamos a encontrar fibras simpáticas y parasimpáticas para la vejiga. Las fibras presinápticas, preganglionares serían desde de lo que es L1 y L2, ¿sí? Y van a llegar acá, para dar inervación con unos plexos nerviosos que son el plexo ureteral, y llegan a la vejiga, el plexo vesical, y van a inervar desde los parasimpáticos, desde las fibras simpáticas simpáticas. Y esas azulitas son las parasimpáticas, que acuérdense que el origen del parasimpático es cráneo sacro. Entonces, para la vejiga, la inervación parasimpática viene de S2, S3, S4, que va a unirse con esas fibras simpáticas para dar esta inervación. Aquí ya no alcanza el vago a llegar tampoco pues hasta allá. ¿Sí? Entonces aquí hay una cantidad de plexos que son el plexo hipogástrico inferior, que sería el plexo vesical, que está aquí más acá, el plexo ureteral, y acá tenemos, por ejemplo, estos son los nervios espláncnicos pélvicos, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora vamos a continuar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor, yo tengo una pregunta con respecto a la inervación de la vejiga. Bueno, ya vamos para la vejiga, pero preguntan.
Ah, es Sí, que que ahorita pues usted mencionó lo de la parte simpática y la parasimpática, pero la simpática no me quedó muy clara de dónde viene, perdón. la simpática la simpática es de L2. L2, T12, L2, que va a llegar y va a dar fibras que van a llegar al plejo hipogástrico inferior. Y el plejo hipogástrico inferior a unas fibras que van a formar el plejo vesical. Y ese plejo hipogástrico y el vesical tienen una combinación de fibras simpáticas y parasimpáticas, pero son como perdón, L1 y L2 que van a llegar como fibras preganglionares hasta los ganglios hipogástricos y de ahí sí ya da las postganglionares. Esas son simpáticas y las parasimpáticas son de origen sacro. ¿Sí? Bueno, Gracias, doctor. vamos a continuar un poco acá a ver un poco hacia la vejiga y hacia el uréter. Les voy a compartir aquí pantalla. Bueno, aquí tenemos el riñón y ya ven, entonces, después del riñón ya sabemos que tiene los cálices menores, los cálices mayores y después de eso viene entonces aquí la pelvis renal, que es la unión de los cálices, ¿sí? La pelvis es el segmento ensanchado del uréter, la parte más ancha, desembocada del uréter, que tiene forma como de un embudito, es lo que llamamos pelvis renal. Entonces, ¿qué tiene la pelvis renal? Dilataciones, básicamente la pelvis es una dilatación, lo que son los cálices y eso, todos son dilataciones que van a desembocar como un embudito para el uréter. Bueno, los cálices, entonces, son conductos membranosos, más o menos de 1 centímetro de larguitos, chiquitos así. Más o menos hay de 8 en algunas a 10, de 8 a 10 cálices renales. Todos se insertan alrededor de la base de la papila renal, ahí en la papila renal, alrededor de la base, y se abren en el cáliz renal mayor. El seno renal es la que a eso le damos el nombre de seno renal a la cavidad de la pelvis renal. Aquí tenemos cálices menores desembocando de las papilas renales, de la base de las papilas, desde la base atrapa toda la orina. Entonces estos son cálices menores, estos, y luego los cálices menores forman los 3 cálices mayores, superior, medio e inferior, y aquí se forma la pelvis renal, que sería esto, y este espacio es el ilio. Recuerde qué relación tiene la pelvis con la arteria renal. ¿Cómo está? ¿Qué es lo más posterior que hay? A ver. Es la arteria segmentaria posterior. No la segmentaria, la rama posterior La de la rama arteria posterior. renal. Ujú. Y La pelvis está entre la anterior y la posterior. exacto, entre la rama anterior y posterior. Y antes de la rama anterior está también las venas renales, que vienen así en paquete. O sea que cuando veamos en el anfiteatro del riñón, voy a reconocer cuál es la parte posterior del riñón, porque el uréter y la pelvis renal están por detrás. ¿Listo? Y esto está por delante, están los vasos, vena y arteria. Vena primero y luego arteria renal. Y las ramas de las venas renales segmentarias y todo eso. Bien. Este espacio que está entre el cáliz, este es un cáliz menor, este es otro cáliz menor, este es otro cáliz menor, y esos espacios entre los cálices menores y las columnas se llaman seno renal. Seno renal. Este es otro seno renal. Estos son los senos renales. ¿Listo? Acá tenemos nuevamente el dibujito. Esta es una vista que creen ustedes.
¿Posterior o anterior? Posterior, doctor. ¿Cómo? ¿Posterior o anterior? Posterior. Sí, posterior porque estoy viendo primero la pelvis renal y la arteria renal y luego la vena renal, ¿sí ven? La vena renal, aunque aquí se ve chiquitica, no es tan chiquitica, pero está más adelante la vena renal. Muchachos, pero existen variaciones anatómicas, no olviden. A veces podemos encontrar inversión de la arteria y la vena, ¿sí? A veces hay variaciones anatómicas. Acá tengo, hablando del uréter, que es la continuación de la pelvis renal, es un conducto de más o menos 25 centímetros que tiene 3 estrecheces o 3 estrechamientos. El primer estrechamiento es cuando se une la pelvis con el uréter, o sea, cuando de pelvis se convierte en uréter, ese se llama la unión pieloureteral. Primer estrechez o estrechamiento, que más o menos tiene 2 milímetros. Luego llega aquí a tener 10 milímetros de diámetro, de calibre, hasta que nos encontramos con los famosísimos vasos ilíacos, ¿sí? Cuando cruza los vasos ilíacos, él se estrecha otra vez, pero no tanto, pero sí a 4 milímetros. Entonces 2 milímetros, luego 4 milímetros en este estrechamiento de los vasos ilíacos, pasa por encima de los vasos ilíacos el uréter. Y luego vuelve a tener más o menos 6 milímetros hasta que luego llega a la entrada de la vejiga cuando vuelve a tener 3 a 4 milímetros. Esos son situaciones anatómicas del uréter que son importantes en clínica porque realmente pues cuando hay cálculos ellos se van enclavando en los estrechamientos ureterales, luego pasan ese estrechamiento, generan un sangrado y siguen hasta el siguiente estrechamiento, y por eso el dolor del cálculo va migrando un poco a ser un dolor que va de acuerdo a donde está el cálculo. Si está aquí arriba, anatómicamente se va a dar un dolor lumbar, acá se va a dar un dolor más en el flanco, y aquí abajo es un dolor que se puede ir más a la zona genital. ¿Sí? ¿Qué nos hace falta? Y lo voy a dejar de tarea con el riñón, ya que estamos saliéndonos del riñón. Deben estudiar 2 cosas del riñón: las relaciones anatómicas del riñón y las impresiones del riñón. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos que el uréter entonces tiene las arterias del uréter para su irrigación. Primero son las ramas de las arterias renales, que les dije ahora, la renal da una rama ureteral, se llaman las renales, las ramas ureterales de la arteria renal. Luego las gonadales también van a dar unas ramas, como ven acá, para el uréter, ramas uretéricas de la gonadal. La aorta directamente también puede dar unas ramitas al uréter, ¿sí? La ilíaca común también puede dar en el cruce de los vasos ilíacos unas ramitas para el uréter, aprovecha de una vez ahí. Y la arteria ilíaca común se va a dividir en ilíaca externa y en ilíaca interna. La arteria ilíaca interna también puede dar unas ramitas para el uréter, como ve acá, y otros vasos, ramas, como por ejemplo la vaginal, la uterina misma puede dar ramas vesicales, ¿sí? El drenaje venoso pues va a ser básicamente a la vena gonadal y a la vena renal. Aquí tenemos las glándulas suprarrenales, los riñones, tenemos los uréteres y la vejiga. Fíjese cuando el uréter llega a la vejiga, cuando llega a la vejiga atraviesa su músculo importante, que es el músculo detrusor de la vejiga. Tengo una pregunta, ya llegó Juan Pablo, Juan Felipe Calle, que le había caído el internet. Tengo una pregunta, ¿ustedes cuándo tienen una clase que se llama micción o no la tienen?
Pues doctor, eso debería estar en fisiología, pero aún no lo hemos visto. Doctor, en el cronograma no aparece, pues está como en las semanas próximas. Eh, no aparece, listo. Bueno, yo quería saber eso. Entonces el uréter, ¿sí? ¿Cuál? ¿Qué clase? ¿Cómo se llama? ¿Quién la da? Ah, bueno, listo. Gaviria, listo. Entonces aquí tengo, quién sabe si aparezca, pero bueno, aquí tengo la vejiga, la pared de la vejiga, aquí veo el uréter entrando hasta acá, y este es el otro último estrechamiento del uréter, ¿sí? Entonces ya está la irrigación. ¿Qué sucede con la vejiga? Obviamente la vejiga, cuando vamos a hablar de ella, es un órgano que está localizado. Bueno, perdón, lo que es el uréter es un órgano retroperitoneal, ¿sí? Retroperitoneal. Cuando llegamos a la vejiga, ¿dónde está ubicada? Detrásito del pubis, abajito, atrásito y abajito del pubis. ¿Qué es? Es una bolsa que reserva la orina con una capacidad más o menos de hasta 500 mililitros puede tener. ¿Cuándo inicia la necesidad de micción? Más o menos a los 350 mililitros está usted en esta, ¿sí? Cuando no abren la puerta. Entonces, la vejiga es un órgano de la pelvis como tal. La pelvis y la ubicación es pélvica. La vejiga llena puede ser tan grande que ascienda harto, ascienda así que más o menos hasta el hipogastrio, ¿sí? Y se puede formar en una retención urinaria, puede llegar a ser grandísima. Sacarle uno puede llenar más de 500 incluso. En un caso, pues, bueno, las partes de la vejiga. Entonces hablemos un poquito que ese es un órgano que está ubicado en la pelvis, el reservorio, ¿cierto? Las partes de la vejiga son una cara superior, las caras inferolaterales, una cara superior, unas caras inferolaterales, una base, un vértice y un cuello vertical, ¿sí? Esas son las partes de la vejiga. Entonces aquí tengo, por ejemplo, en este dibujo podemos ver, esta cara es la cara superior. Eso es en una vejiga vacía, ¿no? La vejiga llena ya cambia, pero en la vejiga vacía esta es la cara superior de la vejiga. Esta que está aquí debajo es la cara inferolateral, ¿sí? Esta parte, digamos que está aquí, sería la base de la vejiga, aquí está llegada del uréter, esto es anterior, esto es posterior, aquí estaría el pubis, aquí, y aquí estaría la pared abdominal, ¿sí? Y esto sería el vértice, base, vértice, ¿sí? Y cuello, base, vértice y cuello de la vejiga. Cara superior, cara inferolateral, y acá tenemos cómo está llegando al peritoneo, ¿sí? El ligamento, ¿recuerdan? Creo que lo vieron en nutrición, que se va por toda la mitad, que es el vestigio del urajo, que es el ligamento umbilical medio, ¿cierto? Bueno, y acá continuaría lo que sería la uretra. Entonces, digamos que toda esta parte acá es peritoneo, ¿cierto? Y esta vejiga está recubierta de peritoneo por encima, en esta sobre todo que es la porción superior. En la inferolateral puede no tener peritoneo, pues no tiene peritoneo, es infraperitoneal, o esa porción la llamamos extraperitoneal. ¿Listo? Extraperitoneal. Aquí tenemos la vejiga, por ejemplo, en este dibujito. Acá, ella se va llenando y va cambiando de forma, ¿sí ven? Y aquí está el pubis, fíjense, el pubis. ¿Listo? La cara superior, la cara inferolateral, la base y el vértice y el ligamento. Acá tenemos
la llegada del uréter y esta es la llegada del otro uréter. Por dentro vamos a encontrar el orificio ureteral y acá abajo el orificio uretral, como ven acá, formando un trígono o un triángulo que está en la base, que es el triángulo o trígono vesical, ¿sí? Trígono vesical. Todas las caras se unen por delante en el vértice. ¿Listo? Las dos inferolaterales y la superior se unen por aquí por delante en el vértice y por debajo en el cuello vesical. ¿Listo? Cuello vesical. Bueno. Bien. Acá tengo la cara superior, el uraco y el vestigio del uraco que forma el ligamento umbilical medio, el vértice o apex, la base, el cuello, y aquí estaría el cuello que sería este, y alrededor del cuello arranca junto con esta porción de la uretra la próstata. La próstata es un órgano que está debajo básicamente de la vejiga, superior a la vejiga. Entonces fíjense la relación con acá que sería el pubis. Aquí tenemos una vejiga vacía. En casos de retención urinaria puede llegar hasta arriba, hasta el diafragma. ¿Listo? Bueno, la cara superior de la vejiga. ¿De qué está cubierta la cara superior? De peritoneo. Otra pregunta, ¿en fisiología en qué clase van, muchachos? ¿Qué van en fisiología? Doctor, en Vamos en fisiología, excreción, ¿En qué? en excreción urinaria. O sea, ya vimos reabsorción, secreción y ya vimos excreción. Bueno, muy bien. Este semestre va avanzando como rápido, ¿no? Bueno, la vejiga tiene una cara superior que está cubierta de peritoneo, entonces recuerden que el peritoneo viene por encima del útero. A ver, yo les voy a recordar aquí en un dibujito. Recuerden que aquí viene el pubis, y aquí viene el coxis, y aquí viene la vejiga, ¿qué otro órgano está aquí? De la vejiga, aquí el uréter, aquí viene el útero, encima más o menos, y la vagina. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Y aquí viene el colon, el recto. ¿Sí? Este sería el útero, cuello uterino, endometrio, y aquí la vagina. Y recuerden aquí el piso pélvico, ¿listo? Entonces fíjense que y aquí estaría, aquí se cerraría más acá, así. Aquí estaría el cuello y aquí la uretra. ¿Listo? Esos son los órganos de la pelvis. Y ahí está ubicada la vejiga. ¿Sí? Bueno, entonces vuelvo y comparto acá. Entonces aquí tenemos básicamente que la cara superior de la vejiga, que es esta, está recubierta de peritoneo. Ah, es que les iba a mostrar el peritoneo, caramba, me olvidó. Entonces viene el peritoneo. Vamos a representar el peritoneo con color, con este colorcito.
El peritoneo viene desde arriba, desde la pared abdominal, cubre la vejiga por encima, forma un fondo de saco aquí entre la vejiga y el útero, rodea el útero, pasa por encima del útero y luego forma el fondo de saco posterior cuando se devuelve por el recto. ¿Sí ven? Esta que aquí forma un fondo de saco anterior o vesico uterino, fondo de saco vesico uterino, y acá fondo de saco útero recto uterino, o fondo de saco posterior o de Douglas, que incluso se mete hasta acá. ¿Sí? Hasta acá. ¿Listo? Entonces la vejiga tiene peritoneo por encima. Todo esto que está aquí está lleno con peritoneo, hasta acá más o menos. Peritoneo visceral, que está por encima. Entonces está muy pegadito. Cuando uno hace una histerectomía, tiene que separar la vejiga del útero para poder sacar el útero. ¿Sí? En algo quirúrgico. Entonces aquí tenemos nuevamente la cara superior, entonces está recubierta cubierta de peritoneo y relaciona esa cara con las asas intestinales, con el íleon y el colon sigmoide. ¿Sí? La cara superior además se abulta hacia arriba para tener contacto con la pared abdominal anterior cuando va llenándose la vejiga. ¿Sí? Y molestia allí. Aquí tengo la cara posterior. Recuerden que la cara posterior es la base. Es la base. Entonces aquí en la cara posterior va a ser la llegada del uréter, como vemos acá a cada lado. Y aquí tengo toda esta que es la cara posterior. Y esta cara, la mayoría de esta cara posterior o es extraperitoneal, es la base de la vejiga. A una vista posterior, estoy parado en el útero está aquí detrás. Entonces esta zona es la zona extraperitoneal, ¿sí? Porque aquí no hay peritoneo. Listo. Acá tengo el vértice que estaría en la parte anterior. ¿Para dónde va el vértice? El vértice entonces es la cara anterior, véanlo aquí un poquito, el vértice acá, aquí está la vejiga, el útero, esta era la cara posterior, la que veíamos, y hacia adelante tenemos el ligamento umbilical medio, acá, que forma que es un vestigio, ya sabemos, ¿de quién? Del uraco. Del uraco. Ligamento umbilical medio, o sea, el vestigio del uraco. Acá. Porque antes, alguien se acuerda que ustedes están viendo embriología, a ver. Es el remanente embriológico del uraco. ¿Qué comunicación da el uraco? Doctor, no la comunicación con el alantoides. Sí, puede ser, no, pero el uraco ¿a dónde va a desembocar? Ese conducto uraco que viene de la vejiga, ¿a dónde va a desembocar acá? Embriológicamente. ¿Con qué comunica? Con el cordón umbilical, primero que todo, ¿sí? O sea, que el uraco va a llegar al cordón umbilical, ¿sí? Al cordón umbilical. ¿Ver? ¿Con qué más va en el cordón umbilical? Las arterias umbilicales, que pasan al lado y lado de la vejiga y que forman los ligamentos umbilicales, ¿qué? Mediales, ¿cierto? Porque ¿cuántos ligamentos umbilicales hay en la pared abdominal anterior?
medios, mediales y laterales. ¿Sí estamos o no? Correcto. Bueno, entonces aquí tengo el vestigio entonces está el uraco también que comunicaba con la vejiga, pero este es remanente, queda convertido primero en el vértice de la vejiga y queda convertido en el vértice de la vejiga y en el ligamento umbilical medio. ¿Sí? Bueno. Acá tengo el embrión. Como pueden ver acá, tengo esto azulito que representa la vena umbilical y esto que representa bueno, este vena umbilical es la sangre que va llegando, ¿sí? Y esto que está aquí es las dos arterias umbilicales fetales que van saliendo, ¿sí? Y eso que está con el número 2, que es el uraco. Aquí podemos ver, por ejemplo, la vejiga embriológicamente hablando, ¿sí? El conducto anorrectal, y aquí podemos ver pues, la uretra, y aquí podemos ver el uraco, ¿sí? El uraco. Acá. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es esto que se ve aquí? El cordón umbilical, ¿sí? Que contiene esa alantoides, el uraco, la vena umbilical y las arterias umbilicales. ¿Listo? Acá tengo, por ejemplo, ya vamos a ver un poquito más la vejiga haciéndole un corte. Ya tenemos las caras de la vejiga, que son la cara superior, las inferolaterales, la posterior o base, el vértice, el cuello vesical. Entonces, ¿sí está claro ahí o no? ¿Cuáles caras son extraperitoneales? A ver. La cara posterior ¿Sí? y la inferolateral. Las dos inferolaterales, sí. Las dos. Bueno, cuando hacemos un corte, yo voy a ver un gran músculo que es el músculo de la vejiga, llamado músculo detrusor de la vejiga, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, veo en el corte anatómico las capas, en donde veo la mucosa vesical, el músculo detrusor de la vejiga y las venticias, ¿sí? Entonces aquí tengo que en la cara interna de la mucosa voy a ver una porción como lisa a manera de triángulo que se va a llamar el trígono vesical, que está formando un triángulo entre tres orificios. Los dos orificios de apertura de los uréteres y el orificio uretral interno. Uretral interno y dos orificios ureterales. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí el trígono vesical, sí que es este, tiene una mucosa lisa adherida a la capa muscular, que eso es lo que le forma que no tenga pliegues, porque el resto tiene muchos pliegues, ¿sí? ¿Listo? Y este trígono vesical, pues es importante. ¿Cuál es la cosa? Que es la mucosa que es más lisa, adherida directamente a la capa muscular allí, con pocos pliegues. Aquí tengo una imagen también donde puedo ver un corte coronal, veo el trígono vesical, ¿sí? El trígono vesical, y cuando voy a llegar aquí a la uretra, al orificio uretral interno, uretral, no ureteral, sino uretral, voy a encontrar una prominencia que se va a denominar la úvula de la vejiga o úvula vesical, ¿sí? Úvula vesical. Y por detrás de esta porción lisa, acá hay un espacio como un bolsillito. A eso se le va a llamar fosa retrouretérica, a esta que está entre los dos uréteres, en la llegada de los dos uréteres, detrás del trígono, que se llama fosa retrouretérica, ¿sí? Bueno, aquí está la mucosa y el músculo detrusor, como ven acá, ¿sí? El trígono vesical. Nuevamente el trígono, ¿sí? El ligamento umbilical medio,
el ureter derecho, izquierdo, el peritoneo por encima y la zona extraperitoneal de las caras inferolaterales. ¿Listo? Y acá el esfínter ureteral externo que habíamos visto por allá en otra clase. Esta es el orificio uretral interno. Va a empezar la uretra como tal, que tiene varias porciones, ¿cierto? Aquí está la uretra prostática, por ejemplo, luego la uretra esponjosa, ¿sí? Este es el cuello de la vejiga. Acá tenemos la próstata, que está inferior a la vejiga, ¿sí? Y estaría la... bueno, esto ya sería... Bueno, esto sería próstata, pero no quiero llegar a la próstata todavía. Pero sí, bueno, la próstata, ¿qué importancia? Sí, cuando ella se crece, cuando hay una hiperplasia prostática, aumenta de tamaño, pues lo que vamos a manifestar es esto, por ejemplo, que es una retención urinaria, ¿sí? Cuando se crece la próstata puede comprometer la uretra que está alrededor de la próstata, que es la uretra prostática, y formar un pequeño embarazo en un hombre, como en la vena. Entonces hay que pasarle una sonda vesical que va a llegar, abrir balón acá, y aquí empieza a drenar la orina, ¿sí? ¿Listo? Cuando se hace un tacto rectal, pues puede palparse esta próstata. Bien. Bueno, vamos a dejar aquí esta partecita. Listo. ¿Cómo se da la micción? Es que yo no sé, yo les voy a adelantar un poquito acá esta cita de la micción. Aquí tenemos la micción, anatomofisiología, entonces vamos a encontrar, ya como para dejar la vejiga un poquito allí, entonces, recuerden que el tracto urinario va a tener dos porciones, un tracto urinario superior que vendría siendo la parte de los riñones y uréteres, y un tracto urinario inferior que hace parte desde la vejiga hacia abajo, ¿sí? Eso sería el tracto urinario inferior. Entonces aquí tengo que ese tracto urinario inferior, pues que está compuesto principalmente, tiene un gran músculo que es el músculo detrusor. Aunque ella almacene 500 mililitros, ¿sí? El músculo detrusor es un músculo liso, como tal, que va a operar de acuerdo a la actividad simpática o parasimpática. Entonces, aunque el músculo detrusor tiene fibras dispersas, pero ellas se contraen de una manera única, al unísono, como si fuera un solo tubo. Para que el detrusor expulse, se contraiga, se necesita que se relaje el músculo uretral, la uretra, el esfínter uretral. Él se relaja, pero el detrusor se contrae, eso que son dos efectos contrarios. Entonces, el esfínter uretral puede ser el interno y el esfínter uretral externo. La diferencia está en que el esfínter uretral interno es músculo liso, mientras que el esfínter uretral externo es músculo estriado. ¿Cuál es el músculo esfínter uretral externo? Recuerden que eso hace parte de qué parte, de qué porción del piso pélvico. Hace parte del Plano medio. Plano medio del diafragma pélvico, exactamente, del diafragma pélvico. Entonces aquí tengo, mientras que el esfínter uretral interno ya es músculo liso y es involuntario. Listo, entonces aquí tengo una imagen donde puedo ver esto acá, que sería el esfínter uretral interno, y esto que sería el esfínter uretral externo, que hace parte del diafragma urogenital y está debajito allí de la próstata. ¿Listo? Entonces se tiene que relajar y este se tiene que contraer para que se dé la orina. Entonces miremos acá. En la vejiga pues van a haber receptores de muchos tipos. Unos son propioceptivos de volumen, pues, o de presión, y otros son esteroceptivos, o sea que son dolorosos, ¿sí?
Entonces, la micción tiene un soporte estructural, que es la teoría del puente, que habla de un soporte para los órganos pélvicos. ¿Recuerdan? Esto es lo que habíamos hablado del sistema de soporte que se llama el piso pélvico. Además de otras cositas. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que haya continencia? Es un efecto anatómico. La continencia de los órganos pélvicos tiene que estar en su sitio para que haya una continencia urinaria. Si los órganos están caídos, la vejiga, por ejemplo, cae, el útero cae o la vagina, entonces puede favorecerse un mecanismo de incontinencia urinaria. ¿Sí? ¿Cuáles son los pilares más fuertes para que los órganos estén en su sitio? Definitivamente son los huesos de la pelvis o la pelvis como tal, ósea. Hay un sistema de pilares de ese puente, hay un sistema de suspensión y hay un sistema de soporte. Son 3 sistemas. El pilar o cimiento, que es los huesos. El soporte, que es la capa de músculos que hemos hablado del piso pélvico. Y está algo que no hemos hablado, que son los sistemas de suspensión, que son los ligamentos y las fascias. Los ligamentos y las fascias. Esos son los sistemas de suspensión que mantienen un mecanismo de continencia urinaria. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces aquí tengo el piso pélvico, que ya hemos hablado ampliamente. El piso pélvico, el hueso de la pelvis, esto es soporte, ¿cierto? Esto es cimiento y la suspensión son ligamentos. Por ejemplo, para el útero hay ciertos ligamentos, el recto, el piso pélvico, que ya lo hablamos, no lo vamos a repetir aquí nuevamente, pero que tiene 3 capas. El soporte estructural es ese suelo que ya dijimos, ¿sí? Del piso pélvico, como el elevador del ano y todo esto, ¿sí? Los músculos del suelo pélvico se pueden debilitar por múltiples partos, o sea que el soporte puede ceder y los órganos, miren cómo se van bajando, se van saliendo, ¿sí ven? Cuando no hay un buen soporte. Aquí tenemos la uretra, ¿sí? El esfínter uretral interno. Bueno, los mecanismos, entonces hay continencia gracias a el cierre que da a la uretra el esfínter de la uretra. Entonces el esfínter cierra y hay una continencia además de eso, ¿cierto? El esfínter uretral, tanto interno como externo, ¿sí? Entonces aquí tenemos, para que eso se dé, eso va a requerir una adecuada inervación. Por eso hay una triple inervación de la vejiga. La triple inervación está dada por fibras simpáticas, parasimpáticas y por fibras somatosensoriales o somáticas. Simpático, parasimpático y somático. Esa es la triple inervación de la vejiga, que cambian los receptores que tiene, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que hemos hablado de simpático y parasimpático. Aquí tenemos básicamente que de T10 a L2, más o menos, vamos a encontrar a través de los nervios del plejo hipogástrico, ¿sí? Que van a llegar fibras simpáticas. Y de S2 a S4 van a llegar fibras parasimpáticas, ¿sí? ¿A dónde? Al músculo detrusor van a llegar fibras parasimpáticas y van a llegar fibras parasimpáticas por los nervios pudendos a el esfínter uretral externo, ¿sí? Esfínter uretral externo. ¿Cuál es el que socialmente me permite orinar? El esfínter uretral externo. El esfínter uretral interno está cerrándose o abriéndose, pero usted no se orina. Todavía tiene ganas de orinar, pero le toca correr, pero usted decide cuándo socialmente lo puede hacer. Cuando obedece el esfínter uretral externo con los nervios pudendos. Entonces, la inervación, vuelvo y repito, es simpática y parasimpática. La inervación simpática a través de los nervios hipogástricos y va a dar básicamente al músculo detrusor de la vejiga y al esfínter, y
la parasimpática a través de los nervios pélvicos y pudendos, de los pélvicos al esto que es el músculo detrusor y de los pudendos al esfínter uretral externo. Bueno, eso es lo que es la inervación. Y de acuerdo a eso, pues va a actuar una micción. Entonces, el mecanismo automático que sucede es que se estimulen los receptores de la vejiga cuando se va llenando ella. Luego se despolarizan los nervios pélvicos hasta S2, S4. Luego las fibras parasimpáticas que van al detrusor y luego la contracción del detrusor y relajación del esfínter. Se contrae el detrusor y se relaja el esfínter. Básicamente, este es un mecanismo como automático, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, bueno, yo creo, bueno, voy a tratar, este dibujito nos muestra de una manera más resumida. Aquí tengo la vejiga, acá tengo este que es el simpático, que va a ir al detrusor y va a actuar con la liberación de la noradrenalina, que es el receptor simpático, postganglionar simpático. Y lo mismo aquí la noradrenalina, que es el receptor postganglionar simpático. Acá nos vamos a ir básicamente a la uretra, esfínter uretral interno y detrusor, ¿sí? La noradrenalina va a actuar aquí en receptores beta 3 inhibiendo y acá en receptores alfa 1 activándolos. Listo. Ahora, la inervación parasimpática va a ir acá básicamente al músculo detrusor, a los receptores muscarínicos con el receptor, con la neurotransmisor acetilcolina, activando los receptores M3 muscarínicos. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a contraer si es parasimpático o si es simpático. ¿Con cuál orinará uno? ¿Con el simpático o con el parasimpático? ¿Ustedes qué dicen? Parasimpático. Con el parasimpático. Entonces, quiere decir que para que haya micción se activa el parasimpático, que es la inervación de la vejiga, a través de los receptores muscarínicos M3, ¿cierto? Entonces se tiene que, de alguna manera, bloquear el simpático, ¿cierto? O sea que si activo el parasimpático, este es antagónico, entonces este no estaría actuando, se estaría inhibido, ¿sí? Y además aparece el nervio pudendo como somático. ¿Qué hace? Actuando en el esfínter uretral externo, que es el voluntario, el que usted decide, voy a orinar. Este ya es voluntario. Cuando usted va al baño, lo activa, usted descansa y dice, oh, descansé. Y eso sí es también con acetilcolina y receptores nicotínicos. Bueno, muchachos, yo creo que vamos a parar ahí porque deben estar muy cansados ahí. Entonces, paso a seguir. Paso a seguir. La idea es que este jueves tengamos el anfiteatro. Entonces, voy a ver si nos queda mejor que vaya un grupo las 2 horas a este jueves y la siguiente vez el otro grupo, porque son 30. De 40, 30 son los que van a ir al anfiteatro. 15 en una tanda y 15 en la otra. Entonces no sé si hacer una tanda anfiteatro de 15 las 2 horas y los otros 15 se quedan y en la siguiente van los otros 15 a hacer ese mismo anfiteatro. O hacemos 15 y 15 y a 1 hora. Yo creo que nos pone a voltear mucho. Pues doctor, yo creo que sería, pues no sé, lo hablamos con el grupo ahorita, pero yo creo que sería mejor 15 las 2 horas porque hay mucho por haber para verlo en 1 hora. Sí, yo también concuerdo. Luego el primer grupo le toca correr mucho y el segundo grupo puede quedarse sin tiempo. Eso siempre pasa cuando está poco tiempo para un laboratorio o anfiteatro como tal. Sí, eso es cierto. Podríamos hacer 15, 2 horas y eso mismo repetirlo a la otra semana con los otros 15 a ver cómo nos va, ¿les parece? Y mientras tanto, los que se quedan y que no vienen al anfiteatro van a hacer una
van a observar unos videos, van a hacer de manera virtual. Y luego viceversa, los ven allá en la otra tanda cuando cambiemos los otros que hacen falta. ¿Listo? Bueno, yo tengo los nombres completos en lo que me mandó Juan Pablo Calle, Juan Felipe Calle, los nombres de ustedes porque me lo están pidiendo para ingresar allá a la universidad. Entonces, creo que sí me mandaron los nombres completos. Voy a escoger cualesquiera 15 de ahí y les digo cuáles son los que les toca, ¿sí? Bueno, creo que aquí voy a terminar de grabar. Bueno, creo que vimos bastante cosita ahora, como para que vayan adelantándose, a las demás asignaturas no queden tan atrasados de anatomía, como vamos poniendo al día. Nos faltaría ver en anatomía también, pues el resto, vamos en vejiga, nos falta ver todavía uretra, y nos falta ver sistema reproductor, ¿listo? Y nos falta ver la pelvis ósea. Creo que ahí vamos sería por ese lado. Doctor, pero el sistema reproductor es de este corte o es del siguiente. No sé, ¿cuándo quedó esa clase? Después. Es que a No mí me importa. parece que es del otro corte, segundo corte. No, es que miramos el hecho de que entre o no entre, pero sí la idea es que nos van marcando. Todavía no, el sistema reproductor lo vemos después de pelvis, ¿sí? Falta ver pelvis, que es otra clase larguita. Y después de pelvis vamos viendo sistema reproductor. Terminamos de ver pues la uretra, la parte de la vejiga, la uretra digo. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno. Muchachos, listo. Muchas gracias entonces por su atención. Pueden ir a descansar. Gracias, doctor. Gracias, doctor.